Son las 9 de la mañana con 9. Vamos a hablar de un tema que es vital para todos nosotros. Y digo vital en el estricto sentido de palabra. Hay que cuidar la vida. Y una manera de cuidar la vida es todo el tema de la inmunización. O sea, en buen romance, las vacunas. Así lo entiendo yo. Estamos con la doctora María Ana Mendoza, especialista en inmunizaciones. En buen romance, ¿es en vacunas? ¿Es así de sencillo? ¿Me perdonará de simplificar así las cosas, doctora? Bueno, el Estado ha implementado diferentes estrategias de prevención de enfermedades. Dentro de una de ellas están las enfermedades respiratorias. Y una de las más graves es justamente la neumonía. Claro. Y esta es una enfermedad que afecta principalmente a los dos extremos de la vida, a los menores y a los adultos mayores. Principalmente a la población menor de 5 años, que es la que presenta dentro de sus primeros años de vida una serie de enfermedades con una casuística que incide mucho en los problemas respiratorios. Y quien ocasiona esta enfermedad, por así decir, es un patógeno que nosotros conocemos como el neumococo. Y el Estado peruano ha introducido esquemas de vacunación que están a la par de los países desarrollados o los países de primer mundo. Tenemos un esquema de vacunación que es de clase A, en donde se ha introducido vacunas como la vacuna antineumocócica, que es una de las vacunas que previene las enfermedades como las neumonías, meningitis, septicemias, sinusitis, otitis. Y este patógeno incide en los niños menores de 5 años con toda esta casuística y en los adultos mayores con las neumonías complicadas, porque son las poblaciones de los extremos de la vida que son mucho más vulnerables porque su sistema inmunológico está venido a menos. ¿Dónde, cómo, cuándo, qué tanto cuesta estas vacunas? ¿Cuál es el proyecto del MINSA? El Estado, como le decía, en el esquema de vacunación nacional provee de manera gratuita para todos los niños menores de 5 años la vacunación contra el neumococo, así como con otras vacunas que también previenen enfermedades respiratorias, como la pentavalente, que contiene influenza. A ver, me va a disculpar la ignorancia, doctora. Esas 3 vacunas que le pones a los chiquitos cuando recién nacen, la triple que te dicen, ¿eso tiene que ver con esta vacuna o es una vacuna que ya le pones a los niños después a los 2, 3 años? Cuando recién, vamos de atrás para adelante. Cuando recién nace. Cuando recién nace se administran 2 vacunas, que son la hepatitis B y la vacuna de BCG. La hepatitis B que previene que el niño pueda ser en el futuro un portador de enfermedad como la hepatitis. La hepatitis B que afecta el hígado, produce cirrosis, cáncer hepático. Y la vacuna contra la BCG que previene las formas más graves de la tuberculosis. No evita la enfermedad porque todavía no tenemos una vacuna que evite la enfermedad de tuberculosis, pero sí evita las formas más graves que son la tuberculosis miliar o la meningoencefalitis en niños pequeños. ¿Existe todavía la vacuna contra la poliomielitis? Así es. Luego del recién nacido viene, a partir de los 2 meses de edad, todo un esquema de vacunación con un cronograma que avanza hasta los 5 años de edad, donde empezamos a los 2 meses con la primera dosis de polio, la vacuna contra la polio, y ahora en el esquema actual tenemos la polio que es inyectable, y luego vienen las vacunas de polio en gotitas. Tenemos además la vacuna pentavalente, donde le decía tenemos además la vacuna, el antígeno Haemophilus influenzae, que también afecta o evita las meningitis en niños pequeños. Y tenemos la primera dosis de vacuna neumocócica, antineumocócica, que evita justamente las enfermedades que le mencioné antes, ¿no? Neumonía, septicemias, meningitis, sinusitis y otitis. Me va a disculpar, doctor, usted tiene cara de mamá. ¿Usted es pediatra? ¿Cuál es su especialización? Porque inmunología entiendo que es una especialización. Yo soy experta en inmunizaciones, soy doctora en salud pública, porque trabajé como coordinadora nacional de inmunizaciones. Durante mi gestión se hicieron la introducción de todas estas vacunas que le estoy mencionando. ¿Usted es pediatra, usted es neurólogo, usted es cardiólogo o hay inmunología? No, yo soy especialista en inmunizaciones. ¿Y cómo se le dio esto? Porque esa vocación media rara, ¿no? Porque todo el mundo dice, normalmente la gente dice, la mujer va a ser pediatra. No sé por qué, si la mujer pediatra o oncóloga por el tema del cáncer de mama. Sí, yo soy profesional de la salud, especialista en enfermería. Yo hice después el posgrado en lo que es gestión e inmunizaciones y el curso de vacunología, especialización en vacunología. Nosotros somos profesionales de la salud que trabajamos a nivel nacional implementando los esquemas de vacunación para prevenir todas las enfermedades que son... ¿Usted de dónde es? ¿Usted es limeña? Yo soy ancashina. A ver, qué bien, porque nos están escuchando en Chimbote, nos escuchan en los 90.9.
Así Cuando es. usted me habla de esta posibilidad de que el Estado esté dando estas vacunaciones, ¿cómo está el tema en provincias? Hemos hablado hace un ratito con el presidente de la región Cusco. ¿Cómo es en Arequipa? ¿Cómo es en Huancay, en Ayacucho, en Azángaro, en su tierra, en Chimbote? En la parte ya Así es. no digo Chimbote, digo Ancas adentro, ¿no? El Callejón de Guaylas. ¿Cómo es en Sicuani? ¿Cómo es en Palpe, en Moquegua, en Cajamarca? ¿Cómo se vacuna un niño de los Andes del Perú? El esquema de vacunación cubre a todo el país y a todos los rincones del país. El Estado ha tratado de facilitar el acceso a la vacunación implementando diferentes estrategias. Nosotros tenemos, por ejemplo, el SIS, el Seguro Integral de Salud, que nos permite coberturar al 100% de manera gratuita la intervención en niños menores de 5 años. Y las intervenciones en los niños menores de 5 años se da por un capitado, es decir, por un paquete de atención que va no solamente las vacunas, sino lactancia materna, crecimiento y desarrollo, desparasitación, micronutrientes o suplementación con micronutrientes, que eso en manera conjunta ayuda a que el niño menor de 5 años evite enfermedad. Dentro de ese paquete está la vacunación. Y estas vacunas se proveen a nivel nacional. Senares, que es uno de los organismos del Ministerio de Salud, facilita la distribución por puntos hasta el último rincón del Perú. Nosotros vemos que llegan vacunas hasta el Datén, hasta el Delta Amazónico, hasta el Datén del Marañón, y a todas esas localidades se tienen esas vacunas. 9 de la mañana con 15. Hemos llegado hasta donde lo he podido entender, hasta la vacuna hasta los 5 años. Pero Así es. hay vacunas que me la puedo poner yo, que son la de la influenza, por decir. Vamos a ir a la pausa y quiero que vayamos desde el punto de vista etario, ¿no? Así Todas es. las vacunas que pueden, porque inclusive hasta el cáncer se puede vacunar. Así es. Entonces vamos a ir Así hablando es. con la doctora Mariana Mendoza, especialista en inmunizaciones. Este es un tema de cultura general, de medicina preventiva. Pasen la voz. Usted ahorita que está tomando desayuno y que tiene hijos entre los 0 y 5 años, vamos a ahorita repetir otra vez las vacunas que tiene que dar y después ir avanzando porque hay vacunas que le pueden salvar la vida a usted y a su familia. Son 9 de la mañana con 16, somos Radio Exitosa, nos están escuchando en Guanu con los 91.9 de la FM. En este momento salimos en vivo en Juliaca en los 89.5, Arequipa se levanta con Exitosa siendo las 9 de la mañana con 16 en los 104.9 de la FM, Ventanilla nos escucha en los 91.5, en este momento Paita está en los 89.3, Moyobamba nos escucha en los 98.1 de la FM y en Lime Callao emitimos nuestra señal en los 95.5 de la FM. Pausa y regresamos con todas las vacunas que usted debe saber que se puede poner. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Yo le cuento a la doctora Mariana Mendoza que mi mamá es enfermera, ¿no? Entre las cosas que más me molesta mi mamá es que siempre me repite las cosas. Me dice, yo te repito porque si no, no entiendes. Entonces le ruego a usted que me repita las vacunas de los 0 a los 5 años y comencemos de los 5 a los 10 y sigamos avanzando. Ok, perfecto. Como le decía, ya hablamos de las vacunas del recién nacido, luego tenemos la vacuna del niño menor de 1 año, Ya. que es justamente esta pentavalente, la vacuna contra la polio, la vacuna contra la neumonía, que es la antineumocócica, la vacuna contra el rotavirus, que es para las diarreas en los niños, que evita las diarreas, y tenemos la vacuna contra la influenza, Ya. que evita la gripe, lo que nosotros conocemos como la gripe, pero la gripe que es la grave, ¿no? Que es la influenza misma. Pero esa doctora te la pones y te quedas medio bajetón. ¿Cuáles son los Sí. efectos? Mucha gente le tiene miedo a las agujas. Usted me ha hablado de gotitas o hay otros que son unas pinchaditas y otra gente Sí. dice el efecto colateral. Quique Bravo Prado se Todas- puso la vacuna con la influenza y se quedó así, parecía borracho. Sí, es que todas las vacunas van a producir siempre una reacción. Esta reacción es propia de lo que a nivel de nuestro organismo, el sistema inmunológico pasa por un proceso de cambios y de modificaciones físico-químicas al interior, que significa que nuestro sistema inmunológico está trabajando. Esa simple acción física y anatómica hace que los efectos a nivel orgánico produzcan una fiebre, un malestar, porque es como una batalla campal al interior de nuestro Te organismo. entra algo al cuerpo. Pues, Así ¿no? es, o sea, lo que tiene que hacer el antígeno, que es la vacuna, es hacer que nuestro sistema, nuestro aparato del sistema inmunológico funcione de tal manera que hace pues que como una combustión se eleve la temperatura para que luego haga una seroconversión, que hablando en términos así simples, significa producir el anticuerpo. ¿Qué es el anticuerpo? El elemento que produce nuestro cuerpo, que nosotros lo conocemos como inmunoglobulinas,
que va a producir la protección contra la enfermedad para la cual nos pusieron esta vacuna. Entonces, se dice que aquellas personas que reaccionan ante ello es que quiere decir que son inmunocompetentes, que quiere decir que su sistema inmunológico es muy sensible y por lo tanto está haciendo efecto la vacuna, ¿no? Son 9:20 a.m. ¿Qué otras vacunas? Luego tenemos la vacuna contra el sarampión, contra la fiebre amarilla y tenemos también la vacuna a los 10 años, ya pasando los 5 años, que es el esquema completo para prevenir las enfermedades que son las que mayormente vulneran la salud de los niños menores de 5 años. Pasamos a los niños ya de 10 hasta 13 años, donde nosotros aplicamos una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y tenemos además el mismo bagaje de vacunas ya para los jóvenes o adolescentes, como son las vacunas contra hepatitis B, la vacuna contra sarampión rubiola. O sea, si no te pusiste la vacuna contra hepatitis, te la puedes poner sola. ¿Hasta qué edad uno se puede vacunar, doctora? Con las vacunas, hay vacunas, por ejemplo, como la hepatitis, la influenza, que se pueden vacunar hasta los 80 años y un poco más, ¿no? Si la persona está estable. Y las vacunas como la pentavalente, las vacunas como el rotavirus, son vacunas que se aplican solamente hasta los 5 años de edad. El rotavirus hasta los 8 meses y la pentavalente hasta los 5 años, porque tenemos dentro de esta vacuna 5 antígenos, que es contra la difteria, la pertusis, el tétanos, hemófilos influenzae y hepatitis B. Pero la hepatitis B luego la podemos poner sola, pero pentavalente ya no, porque el componente pertusis de esta vacuna es un componente que después de los 5 años puede producir efectos un poco más severos. Por eso es que solamente se aplica hasta los 5 años. 251-9422, 251-9422, 467-4499. Yo le pido a la gente que vive en provincias, que esté en Tarme, los 104.9 de la FM, la gente que me esté escuchando en Hilo, en los 92.9, gente que me escucha en Cusco, en los 99.3, en Sicuani, nos escuchan en los 1390 de la amplitud modulada. ¿Cómo está el tema de los servicios de salud en su región, en su hospital, y cómo es complicado para algunos de ustedes vacunarse? Esto es MINSA. ¿Solo el MINSA de estas vacunas gratuitas? No. ¿O en eSalud o en postas médicas? Vamos a decir que no hay debe haber algún sitio, no hay un hospital del MINSA, sino ¿cómo se hace? La vacunación es universal. El esquema de vacunación aprobado por el Estado es para todo el país. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud compra las vacunas, estas vacunas se distribuyen a todos los estamentos del Estado. E inclusive, algunos estamentos del sector privado, previo un convenio para que esta institución privada, para mejorar el acceso a todos los niños y a toda la población, haga un convenio de que va a garantizar que las vacunas que se le va a dar, las va a entregar gratuitamente. Eso quiere decir que tanto el Seguro Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, las clínicas municipales, todas las entidades que hacen una programación coordinada y articulada con el Ministerio de Salud van a recibir estas vacunas para poder coberturar al 100% de la población. Y todas esas vacunas se dan con gratuidad. O sea, no es que MINSA se los da a las instituciones del Seguro Social y le cobra algo, no. Se los facilita para que el Seguro Social pueda cubrir la población que ellos atienden. Se lo facilita a las sanidades y se lo facilita también, como le decía, a entidades privadas, cuando hay un convenio previo donde estas entidades privadas que tienen también una población cautiva puedan garantizar que van a dar esa vacuna con gratuidad. 251-9422, le ruego a la doctora Mariana Mendoza ponerse los auriculares porque hay gente que tiene dudas con respecto al tema de las alergias a las vacunas, por dar un ejemplo, ¿no? Acceso de vacunas y hay gente que dice yo puedo ser alérgico a tal cosa. 251-9422, 251-9422, 467-4499. ¿Alguien puede ser alérgico a una vacuna, doctora? El esquema de vacunación, al haber crecido, antes teníamos solo 4 vacunas, ahora tenemos 16 antígenos o vacunas, conlleva a un conocimiento muy cuidadoso y responsable de la administración, uso, indicaciones y contraindicaciones de las vacunas. Por eso es que el personal que trabaja en inmunizaciones debe ser un personal debidamente entrenado y capacitado. Esto quiere decir que cada vacuna tiene algún mecanismo de prevención de estos efectos colaterales. Todas en sí van a producir, por decir, un dolor en el lugar donde se aplica, si es con la aguja o intramuscular o subcutánea, van a producir una fiebre o van a producir un dolor de cabeza o algún malestar general, como por ejemplo produce la vacuna influenza generalmente. Pero ¿qué tenemos? Que cada vacuna
de manera a como ha sido producida o fabricada, va a tener alguna prevención o una precaución. Por ejemplo, las vacunas que son esas en cultivos de huevos de pollo, embriones de pollo o de huevo, no pueden aplicarse a personas que son alérgicas al huevo, porque de hecho la vacuna en sí no es la que le produce mal, sino el componente en la cual fue fabricada esta vacuna. Si esa persona es alérgica al huevo y hace un rash o hace un shock anafiláctico o una reacción anafilactoide, lo va a hacer cuando recibe una vacuna que ha sido fabricada o ha sido cultivada en embriones de pollo o de huevo. Entonces, hay gente que, yo la vez pasada tenía a Paticita Melgarejo, me dijo que a partir de los 25 años se volvió alérgica al pescado, se volvió alérgica a los mariscos. ¿Hay vacuna para eso o no? No, las alergias se tratan de otra manera, también a través de un mecanismo de inmunoglobulinas y otros, pero no que tienen que ver con las vacunas en sí que están en el esquema. Las alergias se manejan de otra manera. Las alergias que se dan por el caso de, por ejemplo, la levadura, que es muy raro, porque en este país todos comemos pan o tomamos cerveza. Cecitar Campos, esa enfermedad de pituco, claro, el celíaco. Claro, el celíaco, por ejemplo, no puede recibir una vacuna que ha sido cultivada en levadura. ¿no? Que son raras, que justamente en levadura es la vacuna de hepatitis B. 251-9422, ¿cómo va el tema de tus vacunaciones? ¿Qué vacuna te olvidaste? Si hay una vacuna que uno se olvida, ¿se la puede poner después? 467-4499, aló, buenos días. Así es. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, ¿con quién? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días, señores. Estoy llamando, soy Gladys, estoy llamando desde acá de la provincia de Guarochirí, por el anexo 22, que en el hospital López Guillén no hay ni una vacuna y no nos quieren aplicar. En el López Guillén de acá de Jicamarca. O sea, no están bien los botiquines. Sí, o sea, no hay la señorita que aplica, no hay, aquí en prepotente nos dice, no hay, pues regrese. Ya, y regresamos y nada. A ver, gracias por la llamada. Hay una situación de hecho. Sí. Una de las principales razones, y es razonable, porque se dio la huelga de los médicos, es porque no habían vacunas. Yo le puedo decir a la señora, yo no creo que haya ninguna enfermera, ningún doctor que de malo o de prepotente va a decir, no te quiero poner. No es que no te quiera poner, es que no hay. ¿Hay abastecimiento nacional? ¿Le llama la atención lo que le dice la señora desde Jicamarca? Hasta donde tengo conocimiento, porque actualmente yo no estoy como funcionario del Ministerio de Salud, pero sí coordino estrechamente a través del Colegio Profesional de Enfermería y de otros colegios, porque siempre estamos capacitando. He visto que el abastecimiento, de acuerdo a cómo se ha programado, el Ministerio de Salud ha informado en su página web que sí están abastecidos. Senares, que es el que hace la distribución de las vacunas, tiene un cronograma que trimestralmente va abasteciendo los insumos y esta vacunación. Han habido hace poco una serie de cambios a nivel del ministerio. Asumo que quizá el cambio de funcionarios o esto ha conllevado algún retraso, pero me llama la atención, en todo caso, la población puede llamar a Infosalud, que es uno de los teléfonos del Ministerio de Salud, y a través de él siempre se capta todo reclamo o sugerencia o este tipo de información de la población, para que se pueda activar los mecanismos que tiene el Ministerio de Salud para poder hacer monitoreo y supervisión. En todo caso, la Dirección de Inmunizaciones toma conocimiento de estos datos y definitivamente es imposible que ese hospital no tenga las vacunas, porque hasta donde se conoce, el Ministerio de Economía y Finanzas garantiza de manera anticipada todo el presupuesto para la compra de vacunas. O sea, no podríamos decir que no hay presupuesto, porque los programas presupuestales, que son los programas mediante el cual se da la vacunación del niño menor de 5 años, aseguran el financiamiento al 100% para la compra de todas las vacunas del niño menor de 5 años. Eso quiere decir que sería imposible e inaudito que no haya vacunas y que no esté abastecido, ¿no? 9:29. Cuando uno se olvida de una vacuna, ¿cuánto tiempo después se la puede poner? ¿O hay vacunas que ya te las perdiste y te salvaste que no te haya dado la enfermedad? Claro, en el niño menor de 5 años hay 2 vacunas que no se pueden recuperar, como le decía, la pentavalente, que es hasta los 5 años, y la rotavirus. Pero las vacunas, por ejemplo, como la neumococo y la de influenza, se pueden aplicar hasta toda la vida. Es decir, la neumococo 13 valente, que es la que tenemos en el esquema nacional de vacunación,
Es una vacuna que se administra desde los 2 meses de edad hasta los 80 años a más, porque es una vacuna que se administra en todas las etapas de vida, que ya está certificado por la FDA y por la DGMIT para ser usado en todos los grupos etarios. La vacuna de influenza es otra de las vacunas que también se usa en todos los grupos etarios, al igual que la hepatitis B y que la sarampión rubiola. 9:30. Hay vacunas que no se pueden poner hombres o que no se pueden poner mujeres. Hay vacunas que no se pueden poner. Usted me dijo que prácticamente todo el mundo podía vacunarse hasta los 80 años, pero Sí. hay vacunas que no se recomiendan para mayores de 60 Así es. o para gente que ha tenido cáncer, por dar un ejemplo, o gente que ha tenido determinada enfermedad. Hay vacunas que, por ejemplo, en personas con un cáncer activo o con una enfermedad que lo tiene postrado y en mal estado general, definitivamente por la condición médica en sí, no se le administra las vacunas bajo cierta indicación médica estricta. Pero hay vacunas como la fiebre amarilla, que si bien es cierto, se aplica principalmente a población que vive en zonas endémicas o que está expuesta a la picadura del mosquito de la Aedes, que es el que produce la fiebre amarilla. Solamente en esa población es donde se hace incidencia para la vacunación, pero se tiene estricto cuidado porque esta vacuna está prohibida, al ser una vacuna de virus vivos atenuados, está prohibida en personas que tienen inmunosupresión o condición de inmunosupresión. Quiere decir, aquellos tienen una enfermedad como SIDA o VIH o que toman corticoides por alguna enfermedad de otro tipo como lupus u otra condición ¿Hay médica. vacuna contra el lupus? No. El lupus es una enfermedad de colágeno que lamentablemente a la fecha solamente se trata, se maneja, no es una enfermedad que se cura de manera al 100%, pero que sí se puede controlar. Alivia, simplemente. Así es, pero esa condición de lupus, por ejemplo, es una condición de inmunosupresión en una persona. Y esas personas no pueden recibir vacunas como fiebre amarilla o sarampión rubiola, que son vacunas. 9:32, llámenos al 251-9422. ¿Cómo está el abastecimiento de vacunas en su zona? ¿Qué vacunas tiene usted? ¿Qué vacunas le faltan? ¿Qué vacuna tiene miedo de ponerse? 467-4499. La gente que tiene SIDA se puede poner vacunas y supuestamente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida te mata todas las defensas. ¿Un retroviral es una vacuna? Vamos a preguntárselo eso luego de la pausa a Mariana Mendoza, especialista en inmunizaciones. Somos Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Inmunodeficiencia adquirida es el SIDA. La pregunta es, ¿hay vacuna contra el SIDA? ¿Se está trabajando en una vacuna contra el SIDA? ¿Alguien que tiene SIDA se puede poner vacunas? ¿Los retrovirales son alguna forma de vacuna? Bien. A nivel del mundo, la ciencia médica, hay diferentes laboratorios que están justamente abocados a trabajar o descubrir una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia, ¿no? Se dice hay diferente información respecto a ello, pero lo cierto es que sí se está trabajando. Todavía no tenemos una vacuna para el VIH-Sida. Con respecto a las personas que son inmunosuprimidas, como las personas que tienen VIH-Sida, en ellas justamente se hace énfasis y en el esquema de vacunación nacional, dentro de la vacunación de la población mayor de 5 años, que son personas de todos los grupos etarios, inclusive hasta los adultos mayores, se ha implementado vacunas como la influenza y como la vacuna contra el neumococo, para justamente en la condición de esas personas que ya tienen venido a menos su sistema inmunológico puedan estar protegidos. Y estas son la población principalmente vulnerable y es la que en el esquema de vacunación del Perú se ha puesto que tiene que recibir esta vacunación. La vacuna contra el neumococo, la vacuna contra influenza. ¿Por qué? Porque estas personas, como usted mismo ha manifestado, al no tener un sistema inmunológico que pueda ser capaz de proteger, de defenderlo de las enfermedades, ellos necesitan estas vacunas justamente para evitar esas vacunas que son las que producen mayor incidencia de muerte en esta población. Por eso es que en el esquema nacional de vacunación, la vacuna contra el neumococo está indicada para la población que tiene estas condiciones, que son inmunosuprimidos, que son trasplantados, por ejemplo, con riñón, con corazón, personas que tienen cáncer y personas que tienen otra comorbilidad de base, ¿no? ¿Es cierto o es una superchería que el SIDA se inventó en un laboratorio? Así como los inmunólogos pueden inventar una vacuna, ¿hay algún inmunólogo en algún lugar del mundo que se le ocurrió
esta bomba y la comenzaron a poner en animales y la probaron con poblaciones africanas. Usted tiene que haber escuchado, le deben haber preguntado hasta a sus amigas si es cierta la teoría de la conspiración sobre el invento del SIDA. Bueno, ciertamente sobre eso conocen mejor los infectólogos. Yo en ese aspecto no podría yo afirmar alguna información. Lo que se ha dado siempre son lo que conocemos como leyendas urbanas, de que Claro. alguien la implementó, que Estados Unidos, que Europa. La verdad que la guerra biológica es real. O sea, es tan cierta de lo que sucede como la Guerra Fría, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, de hecho, se están dando a nivel de las grandes potencias mundiales, pero no podemos afirmar que eso sea cierto. Te digo, O sea, porque entre la guerra bacteriológica está el envenenamiento de las aguas. así es. Entonces, lo que se hace para ganar una guerra, contrariamente a lo que la gente cree, que le vas a meter una bomba a alguien, no. Vas a la atarjea del lugar, vamos a decir, a la planta de agua de un país, y le metes un petardo bacteriológico y todo el mundo muere Así de es. disentería, de diarrea. Así es. ¿Qué Sí, cosa era la peste negra que mata a todo el mundo en la edad medieval? claro. Algo parecido a una diarrea generalizada. Claro, es como la infección y la contaminación de las aguas y de los suelos, que conlleva, como existen la contaminación con metales pesados también en algunas zonas en donde tenemos niños y poblaciones enteras que son... Hay países, acá la gente lo toma a gracia, pero usted, doctora, y yo, que hemos tomado agua de manguera, no nos hace nada un agua que puede ser mala. Tú a un noruego le das agua de manguera, Así es, tú a un parisino le das agua de manguera y se fregó. así es. Porque nosotros mismos, sin necesidad de vacuna, nuestro cuerpo sigue Ya se ha adecuando. ido condicionando. Y hay gente del campo que toma el agua del río y no le pasa nada. Claro. Usted va, se toma el agua del río y tiene pues una diarrea tremenda. No quiero valorar el desayuno a nadie. El tema también, que me hacen preguntas en el @exitosape, ¿es cierto que la mayoría de la gente que tiene el SIDA muere de neumonía? Así es. Por eso es que justamente en esta población, que es la población con esta condición y la población que además tiene otras enfermedades agregadas como nefropatías, son cardiópatas, son poblaciones que deben de recibir la vacuna contra neumococo. Y el Estado peruano se ha preocupado por esa vacunación para estas personas. No la ha generalizado a toda la población porque tenemos que hablar en tema de prioridades, pero en esta población con esta condición sí está la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra influenza. Son 9:39 a.m, llámenos al 467-4490. Ayúdeme usted si hay alguna pregunta que se me esté escapando. Por favor, hágasela a la doctora en el 251-9422, 251-9422. ¿Hay vacuna contra la meningitis? Sí, hay una vacuna contra el meningococo. La casuística en el país es tan baja que sí, la población que quisiera poder recibir esta vacuna la puede comprar, pero en el esquema de vacunación peruano todavía no está incluida. Hay algo, a un tío mío se le metió un enterococo, creo que se llamaba, en el corazón, algo, no estoy diciendo enterococo porque me suena, no Ya, sé cuál. debe haber sido el neumococo. Porque El te afecta neumococo, también, y afecta a ese le nivel. comió una válvula, es verdad, o sea, el Sí, neumococo te es puede que destrozar los patógenos afectan los tejidos y dependiendo el tejido que afecta, por ejemplo, por eso tenemos, cuando le decía que la vacuna del neumococo evita neumonía, septicemia, meningitis, porque afecta, produce también a nivel del corazón, o sea, va degenerando los tejidos, los va infectando, y de esa manera es que se produce después las complicaciones. 251-9422, 251-9422, 467-4490. Ahorita le pregunto a la doctora por las enfermedades intrahospitalarias. ¿Cómo hacen ellos para cuidarse? Los doctores que todo el día están en contacto con enfermos o con desechos o con gente pues, que los puede contagiar. ¿Cómo es un doctor para estar siempre sano? No lo sé. 9:40, aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Leo de Chorrillos. Leo, le escuchamos. Sí. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bueno, sí. Una consulta. La vacuna que se le pone recién nacido a los 2 meses al bebé, muchas veces, bueno, en mi caso, ¿no? Yo llevé a mi sobrino para vacunar en el Seguro Social y me dijeron que no había la vacuna de los 2 meses y que tendría que regresar yo al siguiente mes, al 26 de octubre, cuando ya mi niño tiene 3 meses. Entonces yo yo le dije, pero ¿cómo lo voy a postergar? No, sí, no hay problema. Entonces yo me he ido forzosamente a buscar a una posta médica
la vacuna para poder vacunarlo en su tiempo a mi niño, a mi sobrinito. Entonces, ahí me dieron el cupo y me dijeron que si yo vacuno ahí a mi niño, ya tendría que las próximas vacunas llevarlas ahí también. Entonces no me quedo de otra de decirle, bueno, está bien, ¿no? Porque quiero cumplir en su tiempo, en su momento, al bebé la vacuna. En este caso mi pregunta es, ¿por qué yo tengo que quitarle un cupo a un niño que no tiene seguro, ¿no? Ir a un INSA cuando mi sobrinito tiene el seguro social, ¿no? Porque ahí me lo negaron porque dice que no había, pero usted dice que se le provee al seguro social también de estas vacunas. Muchas gracias, espero su respuesta. Mire, indistintamente el niño, si recibió una vacuna en un establecimiento y luego va al otro, sea el del Seguro Social, del Ministerio de Salud o del privado, no le pueden negar, o sea, tiene que continuar su esquema. Por eso es que es importante que usted guarde su carnet de vacunación, porque con ese carnet de vacunación usted ya al mes siguiente regresa al seguro, que ya debe tener el abastecimiento que corresponde, y le tienen que continuar las dosis que le continúa de acuerdo al esquema a su niño. O sea, no es que le tienen que condicionar que si inicia aquí tiene que terminar aquí, no. Usted, si por alguna razón no hubo las vacunas en ese momento en el establecimiento de salud del Seguro Social y lo vacunaron en MINSA, ya ahí se ha registrado las primeras dosis que ha recibido su niño y puede continuar normalmente en el otro. No hay ninguna norma, exigencia o requisito que diga que tenga que hacerse de otra manera. Al contrario, la vacuna a nivel del esquema, la norma técnica establece que se tiene que facilitar la oportunidad. Y la oportunidad es captar a cualquier niño donde esté y continuar los esquemas que les corresponden. O sea, si usted tuviera alguna dificultad con respecto a ello, como le decía, llame a Infosalud y presente su queja y refiera qué establecimiento de salud está sucediendo. Porque tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social están abocados a mejorar las coberturas de vacunación, ¿no? Yo entré sano, me enfermé en el hospital y me morí. Le pregunto por las enfermedades intrahospitalarias. ¿Qué tiene que ver ello con la inmunología? Generalmente las personas que no han recibido su vacunación de manera oportuna cuando niños o cuando adultos con algunas enfermedades, lamentablemente el ámbito hospitalario es un ámbito altamente contaminado. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos pues una población que lleva una serie de patógenos que muchos de ellos están circulando en el ambiente, porque muchos de los patógenos que nos enferman se transmiten por vía aerosol, por vía aérea. Entonces, uno de esos problemas es la neumonía intrahospitalaria. Por eso es que a las personas que están después de una cirugía o las personas que han estado convalecientes por una enfermedad moderada o grave, ni bien ya se estabilizan o se recuperan o termina su posoperatorio inmediato, se recomienda que lo más pronto sean dados de alta y llevados a su casa, porque el medio hospitalario sí va a conllevar a esta serie de riesgos. Y uno de ellos es, como le decía, el neumococo, es uno de los patógenos, y la influenza es uno de los patógenos que se transmite vía aérea. Entonces, si usted tiene en un hospital personas que han tenido neumonías, de hecho el neumococo está circulando ahí. El personal de salud, lamentablemente, el esquema de vacunación para el personal de salud no contempla la vacuna contra el neumococo, pero sí contra influenza. Pero no tiene sentido. O sea, yo le preguntaba por cómo hacen ustedes para no enfermarse. ¿Cómo va a ser posible que ustedes no tengan vacuna contra el neumococo? O sea, la caridad empieza por casa, aunque esto no es caridad. Claro, es que eso es una decisión del Estado, ¿no? Si se facilitara el personal de salud, lo que puedo ver yo es que, y no es una cuestión laboral a la que estoy hablando acá, sino el personal de salud es el profesional con menos beneficios y el peor pagado, ¿no? Sí. Porque no tienen riesgo de vida, por ejemplo, y las vacunas tan básicas como una vacuna contra la neumonía, que es el neumococo, por lo menos siquiera debiera estar en el personal de salud que trabaja en las áreas críticas, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos o de emergencias, donde justamente la incidencia de estas enfermedades por neumonía se da. Pero bueno, eso ya sería una decisión del Estado y del Ministerio de Salud poder otorgarlo. Pero como le decía, a lo que yo iba, la infección nosocomial, justamente la mayor incidencia de estas infecciones son las neumonías intrahospitalarias. Y es la que más afecta a personas que están postradas o convalecientes y con más incidencia en los adultos mayores. Por eso es que otro de las necesidades, por así decir, que el Estado debe contemplar es la introducción de la vacuna del neumococo en el adulto mayor. Que si bien es cierto está la gratuidad para el niño menor de 5 años, pero todavía no lo hemos garantizado para las personas adultas mayores, que son otras de los extremos de la vida, que es mucho más vulnerable a esta enfermedad de las neumonías. Y en el caso de los pacientes hospitalizados, como le decía, ya se consideró en el esquema aquellos que tienen complicaciones, como por ejemplo los que tienen cáncer, los que son trasplantados. Pero sería bueno también considerar a todos aquellos pacientes
que están hospitalizados, ¿no? Porque justamente la mayor incidencia de infección intrahospitalaria es la neumonía, ¿no? 9 de la mañana con 46, 467-4499. Estamos con la doctora María Ana Mendoza, especialista en inmunizaciones. Vámonos a la pausa, regresamos con sus últimas preguntas. Somos Exitosa, la radio del Perú. Hoy voy a estar en Huacho. Pasen la voz, Huacho, que voy a estar ahí a partir del mediodía. Huacho me escucha en los 90.9 de la FM. 9:47. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Ciudad imperial, centro de una cultura milenaria, capital arqueológica de América, exitosa por su gente. Cusco, exitosa, te informa con la verdad. Dicen que fue a las 3. Hay fuego en el 23. En el 23. Somos la Sonora Ponceña. Y estamos en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? Que viva la salsa. La calle. Ahí. Caribeña es la radio que sí suena. ¡Vamos a bailar! Sus 477 años de fundación y una cultura resplandeciente. Ciudad Blanca. Exitosa por su gente. Arequipa. Exitosa. Te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 9:50. Mi mamá me decía, doctora, ¿por qué preguntas tanto? ¿Qué quieres saber? Tones para los preguntones. ¿Qué se me ha olvidado de preguntarle, doctora? Usted me habla de una campaña de sensibilización en donde las mamitas tienen que saber que las vacunas son obligatorias para ellas y para los niños y que son gratuitas. Así es. Ese punto le ruego por favor incidir. Sí, como decía, el Estado ha dado un esquema de vacunación que permite que el acceso para los niños menores de 5 años sea principalmente fundamental. A la fecha, por ejemplo, nosotros tenemos ya más de 18.000 casos de neumonías en el Perú. Y tenemos de estas 160 muertes en niños menores de 5 años que pudieron haber sido evitadas. Y solo en Lima tenemos más de 7.000 casos de neumonía y en las zonas, y luego le siguen zonas de friaje o donde hay extremo frío como Puno, Cusco, Huancavelica, inclusive Pucallpa y Loreto. Pero en estas zonas justamente tanto las autoridades locales y el personal de salud de los diferentes estamentos debe de ver la forma de garantizar que ese aprovisionamiento de vacunas sea adecuado para que esa vacunación llegue con oportunidad a esos niños y evitar estos casos de neumonía y evitar estos casos de muerte. El esquema de vacunación es para todo el país y lo que se tiene que hacer es que las madres
tengan que llevar con oportunidad a sus niños a la vacunación. En las madres, por ejemplo, que son extremadamente pobres, inclusive hay un incentivo a través del MIDIS que se les da, por ejemplo, un pago que es simbólico de 100 soles, no sé si es que habrá incrementado esa cuota, aquellas mamitas que cumplen con llevar a su niño a su control de crecimiento, a su vacunación. O sea, el país a través de sus programas está incentivando que aún las madres más pobres puedan llevar a sus niños. Entonces, tenemos madres de clase media, de clase alta, y todas las familias tenemos la responsabilidad que se cumple este esquema de vacunación en el niño menor de 5 años. Si es que algún establecimiento dice que no tiene vacunas, tomen el derecho de reclamar, llamar a Infosalud y de denunciar que no hay vacunas en el establecimiento de salud, porque no hay lugar a que la vacuna falte. Como le decía, por lo menos en el niño menor de 5 años, el Ministerio de Economía y Finanzas ha garantizado el 100% de este pago de estas vacunas y de manera oportuna. No podemos decir que no hay presupuesto, sí lo hay. Entonces, ya corresponde a cada establecimiento de salud facilitar la vacunación, tomarlo como prioridad, y corresponde a cada familia de salud, familia del Perú, cumplir con ese derecho de proteger a sus niños y exigir que se cumpla con la vacunación en todos los establecimientos del Estado, tanto de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, como de la Sanidad de las Fuerzas Armadas o policiales. 9 de la mañana con 53, 467-4499. Cuénteme qué pregunta se me ha olvidado con respecto a las vacunas, a la inmunología. 251-9422. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Llamo del Cusco, señor. Cuénteme. Quería dar una opinión acerca del trabajo que están realizando en las entrevistas, y qué bueno que ustedes den apertura al pueblo en general para que podamos dar nuestra opinión. Lo escuchamos. Así es, señor. Quería pasar en vivo y en directo, si es posible. Adelante, señor, lo estamos escuchando. Estamos hablando de la inmunología y las vacunas. Señor, es exitosa la radio, señor. Nosotros estamos llamando a la entrevista que estaban en Lima, ¿no? Sí, correcto. Estamos hablando de inmunología. Parece que el señor no ha... De repente se me ha quedado. Sí, que te ruego lo atiendas al señor. Son 9 de la mañana con 54. Hemos estado hablando con el presidente de la región Cusco y nos hemos preocupado por preguntarle a la doctora cómo está el tema del reparto de las vacunas en todo el Perú. Puede usted llamar desde cualquier lugar de la Amazonía, por dar un ejemplo, de Tarapoto, de Ucayali, de Moyobamba. Debe ser medio complicado que las vacunas llegan por río. Sí, inclusive en las regiones como Loreto y Ucayali, hay una partida específica para pagar combustible, para ir en los pequepeques o las chalupas, que son los botecitos que van por todos los ríos, y el personal de salud va vacunando vía el río a todas las comunidades, inclusive comunidades nativas, comunidades que ni siquiera hablan nuestro idioma, pero que el personal se involucra de tal manera que llega a vacunar a toda esta población. Yo he tenido la oportunidad de un día, una oportunidad de llegar hasta Bellaflor, que es un puesto de salud a como 28 horas desde la ciudad de Pucallpa hacia adentro, en donde ahí el personal de salud, que es una sola enfermera que estaba abocada a atender, donde no hay luz, no hay fluido eléctrico, solamente teníamos paneles fotovoltaicos, y se había dado el trabajo con una personal de obstetricia, vacunar a todas las comunidades nativas alrededor, y todos estaban vacunados. O sea, si un personal como ese que sale en chalupa por 2-3 días hacia adentro a la espesura de la selva y vacuna a toda esa población, con mucha más razón en ciudades como la nuestra o Cusco y otras regiones donde la facilidad para poder llegar a toda esa población está. El responsable de la vacunación, el personal de la vacunación, si el niño no va a su casa, también tiene la obligación de irlo a buscar a su comunidad. Hay para eso también presupuesto para que el personal salga a buscar a esta población que a veces no puede llegar al establecimiento de salud. 9 de la mañana con 56, 467-4499, 467-4499. Funciona adecuadamente el sistema de vacunaciones en tu localidad. 251-9422. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aló, sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Llamada por esto de las vacunas? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Adelante.
Aló, muy buenos días. Sí, adelante, señor, buenos días. Le llamaba porque estaba justamente interesado bastante en este tema de vacunas, ya que también la doctora ha hablado sobre la pentavalente, pero sin embargo queremos saber cuál es la diferencia con la hexavalente, que también la hexavalente se da mayormente en instituciones privadas, pero no así en INSA o a través del Sistema Nacional de Vacunación. Muy bueno, ok, gracias. Hexavalente, ¿cuál es esa? La hexavalente se diferencia de la pentavalente que tiene el Ministerio de Salud porque tiene ya incluida dentro de ella la vacuna de polio inyectable. Es decir, penta es porque son 5 antígenos: difteria, pertusis, tétano, hemófilos influenzae y hepatitis B. La hexa tiene, además de estos 5, la polio. Lo que sucede es que eso es un tema de costo. Ya nosotros veníamos usando la pentavalente en el país. La vacuna de polio inyectable recién se ha introducido a partir del año 2015 en nuestro esquema, como un esquema secuencial de vacuna polio inyectable y vacuna oral, pero eso tendría que ser un análisis de los comités de expertos de vacunas al Ministerio de Salud, de poder evaluar su introducción. Ambas son de igualmente eficaces, el único es que la hexavalente tiene, como le decía ya, no lo tenemos que poner 2 vacunas separadas como hacemos actualmente en nuestro esquema. Ponemos la pentavalente, que es una vacuna inyectable, y ponemos aparte la vacuna polio inyectable. La hexavalente ya la tienen una sola, o sea, como dijo el señor, sí, pues la hexavalente la ofertan en los establecimientos privados. El esquema del Estado es pentavalente más polio inyectable por separado. 9:58 a.m. Le ruego sus palabras finales, doctora. Somos Exitosa, nos están escuchando en todo el Perú. Son 9:58. Hacer un llamado a la población, ya que agradezco a usted, a Exitosa, por preocuparse por estos temas, y ya que a nivel de país nos escuchan, hacer una invocación a las madres de familia, a los cuidadores de los niños, a los centros educativos donde también el personal de salud va a vacunar, y a todos los estamentos del Estado y a las comunidades sencillas, a sus autoridades, fomentar las inmunizaciones, facilitar que tanto la comunidad y el personal de salud pueda garantizar el acceso a la vacunación, y a los padres de familia y a los cuidadores que vayan a los establecimientos de salud, exijan su vacunación y cumplan con oportunidad con este esquema, que lo que vamos a lograr es tener niños sanos, capaces, con un futuro asegurado, y que además va a, de una manera u otra, incidir en el mejor desarrollo de nuestro país. Y en los adultos mayores, la vacunación contra influenza, y esperar pues que el Estado pueda también, Dios mediante, poder introducir la vacuna de prevención en esta población. 9:59 a.m. Quique, no te escucho, disculpa. Correcto, vámonos a la pausa, regresamos, gracias doctora, con los titulares de Judy Rodríguez, y viene el doctor Mario Camacho Perla en Exitosa, la radio del Perú. Pausa, regresamos, yo me voy a Huacho.